Bueno, vamos a dar inicio a la siguiente ponencia. Como sabemos, el tema de digitalización es de suma importancia para el desarrollo de cualquier idea o de cualquier empresa en este contexto actual. Es por eso que damos paso a la ponencia Innovación en la Era Digital, y para eso damos la bienvenida a Carlos Sosaya de Servicios Corporativos de Grupo Val. Muchas gracias, Eli. Gusto estar aquí. Antes de empezar, vamos a hacer una breve presentación para que lo conozcan un poco más. Carlos es director de área en la empresa Servicios Corporativos Val, fue director de sistemas del Grupo Nacional Provincial y director general de la División Académica de Ingeniería del ITAM. En el 2018 ocupó en forma interina la dirección de sistemas del Palacio de Hierro. Es autor del libro Knowledge Based Process Planning for Construction and Manufacturing, así como de 25 artículos publicados en revistas y congresos internacionales, con arbitraje, 4 capítulos en libros y coeditor de 2 libros más. En 1981 recibió el Premio Nacional de la Juventud de manos del Presidente de la República. Carlos obtuvo la licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad Metropolitana y es profesor en cursos de maestría y desarrollo ejecutivo del ITAM. Además, cuenta con una maestría y un doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad de Carnegie Mellon en 1999. Cursó el programa de Administración Avanzada de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Creo MX Zacatecas. Estamos seguros que tu experiencia sumará a los emprendedores y a las pymes que se encuentran conectados. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer a Grupo Val, en particular al ingeniero Jaime Lomelín, director corporativo, y al licenciado Christopher Ávila, que ve la parte de relaciones públicas y con gobierno, la invitación a este evento. He tenido la oportunidad de estar escuchando desde la inauguración y las pláticas de los dos ponentes anteriores, entonces creo que el contenido de mi plática me preocupaba que se fuera a encimar con otro, pero yo creo que va a servir para redondear lo que vimos con Enrique Álvarez y con Greco López. Sí, voy a empezar a compartir. Ok, cualquier cosa me avisan si no se ve. Sí, pero bueno, como decía Eli, la plática se llama Innovación en la Era Digital. Y los objetivos es explicar rápidamente qué es innovación y conocer algunas mejores prácticas sobre cómo gestionar la innovación en la era digital, toda esta volatilidad, incertidumbre y complejidad en la que estamos viviendo. Ya nos habló Enrique Álvarez en la primera ponencia de una estrategia comercial y sus 4 componentes. Yo voy a hablar de lo que es una estrategia de innovación para guiar los esfuerzos de innovación en la compañía. Y después vamos a ver un estudio bastante profundo hecho por el MIT, donde se ve qué están haciendo las empresas líderes, las que más están innovando, qué mejores prácticas son las que siguen. Entonces, empezando con el primer tema, que es qué es innovación. Bueno, aquí está uno de los gurús de la administración, Peter Drucker, ya en paz descanse, pero Peter Drucker decía que la innovación es una herramienta para todos ustedes emprendedores, que pueden utilizar para aprovechar el cambio que estamos viviendo ahora, como una oportunidad para crear un nuevo negocio, un nuevo servicio, ya sea brindando a los recursos existentes un nuevo potencial para crear riqueza o creando nuevos recursos para producir riqueza. También les puse esta otra cita de Thomas Alva Edison que dice: el genio es 1% inspiración y 99% perspiración, o sea, de sudor. Y es que las innovaciones más importantes, las exitosas, no surgen de un chispazo de eureka, esas son muy raras. En general surgen de una búsqueda, como dice Peter Drucker, consciente y orientada de oportunidades de innovación. Los inversionistas premian la innovación. Si vemos algunos rankings de empresas innovadoras, como por ejemplo el de la revista Fortune de negocios, las compañías que están en el quintil superior crean el doble de valor que el resto de sus competidores en sus industrias, y las que están en el quintil inferior crean 1/3 de valor que el resto de competidores en sus industrias. Entonces, sí hay una correlación muy importante entre qué tan innovador es una organización y cuánto vale la organización. En la mañana, en la inauguración, el secretario de Desarrollo Económico del Estado, ¿no?, del secretario de Economía, Rodrigo Castañeda, nos decía que hay una estrategia estatal de emprendimiento, y eso me da mucho gusto. Qué bueno que Zacatecas lo tiene y ojalá y la ejecute,
porque definitivamente el emprendedurismo es lo que da más fuentes de empleo en nuestro país y lo que nos va a sacar adelante para competir, ¿no? Ahora, les puse esta otra dibujo porque si bien las organizaciones han venido aprendiendo cómo hacer innovación, la gran mayoría de ellas siguen estando insatisfechas en los resultados que obtienen de la innovación. ¿Y por qué pasa esto? Porque no hay un entendimiento de cómo hacer la innovación. Entonces, la relevancia es cómo innovan las compañías innovadoras, cómo se puede gestionar la innovación, es gestionable, ¿no? Y nos decía Enrique Álvarez de Cinépolis hace un rato, ¿no? El tema de la importancia de la creatividad y de la inspiración para poder, como el motor de la creatividad. Y sí, tradicionalmente la innovación tiene que ver con estos 4 factores: tener creatividad, tener un espíritu emprendedor, que, o sea, que no te rindas al primer obstáculo, ¿no? Campeones que puedan empujar las iniciativas y un ambiente libre, ¿no? Por eso les puse ahí la pizza. Sin embargo, muchas empresas han contratado gente creativa, con espíritu emprendedor, les han dado un ambiente libre y no logran los resultados que quieren de la innovación. Entonces hay un nuevo paradigma donde, o sea, la creatividad en forma aislada nos puede hacer tener almacenes de ideas que nunca se llevaron a la práctica. El espíritu emprendedor nos puede dar esfuerzos fragmentados y que cada quien jale agua para su molino. Los campeones se pueden volver primadonas, como este dibujo que les puse aquí, ¿sí? Y el ambiente libre también puede llevar a una falta de control. Entonces, el nuevo paradigma es, tenemos que tener una visión de hacia dónde vamos. Ya, por ejemplo, Greco ahorita nos platicaba del concepto de buyer persona y de entender mejor a los clientes en lo individual, ¿no? O en clústeres más chiquitos que pensar en un mercado masivo. Pero eso es solamente, él está hablando ahorita de los clientes actuales, ¿no? Aquí lo importante es hablar de la visión a futuro, cómo esperamos que ocurra la industria, qué va a pasar en la minería, por ejemplo, que hay muchas publicaciones de la minería en el futuro de la minería más segura, más amigable con el medio ambiente, ¿no? Más productivo, utilizando tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial, etc. Entonces tenemos que hacer una visión hacia futuro de cómo nos imaginamos que van a ser nuestros clientes en el futuro y la industria, y a partir de ahí entonces sí generar un roadmap, un camino de qué competencias, tecnologías, productos, servicios tenemos que ir generando en el camino para llegar a esa visión de futuro. Y Peter Drucker dice que la innovación hay que verla como una disciplina, o sea, es algo que se puede mejorar nuestro índice de bateo, no es algo mágico, ¿no? Y hay algunas mejores prácticas para poderlo hacer. Procesos que nos ayuden, por ejemplo, a identificar de manera regular, sistemática, las necesidades o oportunidades del mercado. La creación de visiones de productos y tecnologías, el desarrollo de una estrategia para producir, vender esos productos o tecnología, como parte ya nos lo platicó Enrique y Greco. Ese es el enfoque de proceso. Y competencias, sí, estamos muy acostumbrados en las empresas. Yo trabajo en Grupo Val, que es un grupo muy grande de muchos sectores, y estamos queriendo desarrollar estas competencias más de lo que tenemos, porque nos hace falta todavía pensar más hacia el futuro, descubrir necesidades no articuladas de los clientes, cómo detectar y administrar ideas valiosas y cómo hacer que estas ideas rápidamente se traduzcan en productos y servicios. Entonces, esa es la primera sección, que es innovación. Ahora, un concepto que seguro han escuchado, ahorita me decía Raúl que hay 300 jóvenes y los vi ahí en la cámara, y me da mucho gusto porque ustedes son el futuro del Estado y de nuestro país, ¿no? Y de nuestras industrias. Entonces, qué bueno que están en este evento, ¿no? Y seguramente han escuchado el tema de transformación digital. Bueno, pues la transformación digital es un término medio abusado, porque todo el mundo dice que está haciendo transformación digital. Entonces, quiero presentar un poco qué es, para entonces entender la innovación, cómo se hace en la era digital. Y es un artículo también del MIT, donde dice, alineando a la organización con su futuro digital, donde dice cómo la era digital ha venido a cambiar no solo las plataformas tecnológicas y las cosas que están habilitadas por tecnología en una organización, sino que nos hace que tengamos que repensar todo lo que teníamos nosotros como las mejores prácticas de la administración, cómo hacer estrategia, por ejemplo, ¿no? Antes la estrategia era mucho más estática porque el entorno era más estable. Ahora es muy difícil tener una estrategia escrita en piedra, al contrario, es una receta para el fracaso. Entonces tenemos que tener una estrategia digital integrada con la estrategia de negocio y además seguir un ciclo
de ir aprendiendo haciendo. Entonces la estrategia tiene que ser mucho más dinámica y mucho más iterativa. Las tareas, los procesos de la organización se tienen que modularizar para poder aprovechar el talento que está fuera de la organización para hacer esto. Y yo espero que ese talento sean muchos de ustedes los que están hoy en este evento, porque ustedes son emprendedores que pueden complementar perfectamente lo que las empresas grandes, como las del grupo en el que yo trabajo, quieren hacer, porque ustedes son más chiquitos, más ágiles, ¿no? Y pueden complementar elementos de nuestra cadena de valor, ¿no? Entonces eso va a implicar que se creen ecosistemas. Y cuando Rodrigo Castañeda hablaba en la mañana de esto, de que está pensando en una visión de ecosistema, también me dio gusto escucharlo. Otro de los temas que cambia es la cultura. O sea, en muchas organizaciones tenemos una cultura en la que cometer un error hace que te corten la mano como el bronco, ¿no? Y la verdad es que el que no se esté equivocando mucho y a menudo para ir aprendiendo no va a tener éxito. La empresa que va a tener éxito en la era digital es aquella que aprenda más rápido, ¿no? La gente vamos a tener que tener también nuevos esquemas de trabajo, como ahora lo hemos visto en la pandemia. Hay un fenómeno que es el Great Resignation, la gran renuncia. Muchas personas que no quieren regresar a sus trabajos como estaban, ¿no? Porque ya han visto que pueden trabajar de otra manera en modo híbrido, ¿no? Entonces eso también va a hacer que cambie la manera como se gestiona la gente en las organizaciones. Y finalmente el organigrama, que es el sacrosanto, ¿no? Y nadie lo toca. Bueno, pues hay un libro reciente del año 2020 de Gary Hamel que se llama Humanocracy, donde critica las estructuras burocráticas, jerárquicas, con decisiones centralizadas, como existen en muchas empresas del sector público y del sector privado, o organizaciones del sector público y privado, y hacia una organización mucho más de equipos autónomos, a un liderazgo mucho más distribuido, donde las personas que están cerca de los clientes puedan tomar decisiones, ¿no? Una de las preguntas que le hicieron a Enrique era cómo llegaba esto en Cinépolis, creo que se le hizo Max Jiménez, cómo llegaba esto hasta la gente que está en contacto con el cliente. Y bueno, esa es la visión adecuada. Tenemos que descentralizar esto, los que estamos en puestos ejecutivos luego estamos muy lejos de la operación y quien verdaderamente sabe qué le duele al cliente es el que está en la operación. Entonces, esto es transformación digital, no es meter nuevas plataformas tecnológicas, esa es una de las cosas, pero tenemos que cambiar la manera como concebimos a nuestras organizaciones para entonces poder competir en la era digital. ¿Sí? Y bueno, ya que hablamos de que entonces que es transformación digital, aquí hay un autor, David Rogers, él considera eh, que hay 5 áreas que están siendo impactadas fuertemente por la era digital en los negocios, y en este libro que es The Digital Transformation Playbook, uno de esos 5 es innovación. ¿Qué ha pasado en innovación? Pues Rogers nos dice, mira, la innovación antes era... la hacías en los centros de investigación y desarrollo o de desarrollo de productos, ¿no? ¿Y quién la hacía? Pues gente que ya entendía muy bien la industria, que llevaba mucho tiempo en la empresa. ¿Por qué? Porque probar ideas era caro, era lento, ¿no? Entonces hacían pocos experimentos diseñados por estos expertos que tenían un buen colmillo, ¿sí? Y el reto de la innovación, un poco lo que nos enseñó Greco con el A y B, ¿no? De probar 2 soluciones, a ver cuál jala, era encontrar la solución adecuada. No queríamos fracasar, o sea, si nos salía el experimento a la primera, perfecto, ¿no? Eso era palomita, y normalmente lo que se hacía era que se probaba el producto final. En la era digital esto ha cambiado radicalmente. Las decisiones, ahora ya la intuición y la experiencia no nos sirven, ¿no? Tanto como servían antes, porque el entorno ha cambiado, porque ahora quiero ver al cliente individual, ya no un cliente masivo. Entonces tienen que tomar las decisiones con base en pruebas. El que no está probando y experimentando y equivocándose no lo está haciendo lo suficiente. Entonces tenemos que probar, ahora podemos probar muchas ideas en forma barata, rápida, y como decía la pregunta de Max y la respuesta de Enrique, los experimentos, ¿no? Los deben de hacer todos en la organización. El reto va a ser no solo encontrar una solución, sino también identificar el problema correcto. A veces no sabemos cuál es verdaderamente el job to be done o lo que el cliente necesita de nosotros. Y tenemos que probar varias cosas. Debemos de poder entender que el fracaso no es lo mismo un failure que un mistake, nos decía Tom Kelly cuando fuimos con nuestro presidente del grupo en 2018 a verlo. Y por eso se ha
desarrollado este concepto de MVP y seguramente han escuchado de la metodología de Design Thinking, donde justo lo que quieres es tener un producto mínimo viable que te permita probar hipótesis para entonces seguir desarrollando otras opciones, ¿no? No se trata de probar el producto completo, porque si haces el producto completo vas a tirar mucho dinero a la basura y no vas a aprender lo que quieres aprender. Otro libro importante de los negocios es este que habla de las organizaciones exponenciales. El autor es Salim Ismail, él estuvo en Singularity University, ahora tiene su propia organización dedicada a las Exponential Organizations, y él la define muy fácil, dice, son las empresas que son 10 veces mejor que sus competidores, ¿no? Y que están creciendo 10 veces más rápido, que son 10 veces más rentables, etcétera. Aquí hay algunas, ¿no? Que seguro conocen, pero lo interesante es que también Salim Ismail en su libro nos habla de que uno de los atributos de las organizaciones exponenciales es, él no le llama innovación, pero es experimentación. Y en su libro habla aquí cita esto, ustedes que son emprendedores, les recomiendo mucho a Eric Rice, este libro de Lean Startup, porque él justo fue un emprendedor, fracasó a pesar de haber levantado dinero y todo, por no hacer este ciclo rápido de hipótesis y experimento y probar si la hipótesis es correcta y si no, pues corregir, ¿no? Como dice Eric Rice, la regla de la competencia moderna es que quien aprende más rápido gana. Si nos esperamos en el ciclo tradicional de productos, por ejemplo, cuando yo estuve en GNP hace ya 7 años, ¿no? Estuve 12 años ahí de director de sistemas, pues nosotros sacamos 2 o 3 productos por año. Cuando una vez nos íbamos a asociar con Capital One, ellos sacaban miles de productos por año, o sea, hacían muchísimos más experimentos que nosotros, y pues eso hacía que fuera una de las empresas más exitosas, ¿no? Mark Zuckerberg, el de Facebook, dice, el mayor riesgo es no correr ningún riesgo. Entonces, toda esta cultura de tenemos que tomar las decisiones perfectas antes de poder ejecutar, que viene de la era industrial, que era muy orientada a la eficiencia, en la era digital, donde hay tanta incertidumbre, es una receta para el fracaso. Entonces, tenemos que permitir que la gente que está en la organización, esas ideas suban, ahí podemos aprovechar las tecnologías de las redes sociales dentro de la propia empresa, y lo que dice Zuckerberg, dice, un número grande de ideas que vienen desde el fondo de la organización, la gente que está operando, la que está atendiendo al cliente, siempre triunfan sobre el pensamiento de los ejecutivos, el pensamiento descendente, no importa de qué industria u organización estés hablando. El tema de cambiar la cultura y de entender que el fracasar rápido es la manera adecuada de encontrar una solución innovadora, ha sido motivo de portadas en revistas tan importantes de negocios como el Harvard Business Review, o sea, de failure issue, porque las empresas nos cuesta mucho trabajo entender el concepto de failure, ¿no? Hay algunas empresas que lo han hecho muy bien, por ejemplo, Procter & Gamble, esta chica que ven aquí en la segunda imagen, ganó este Heroic Failure Award, que es el premio al empleado o equipo que haya hecho la mayor falla, pero que proporcionó los mejores insights, ¿no? O sea, no jaló el experimento, pensábamos que esto iba a ser atractivo, pero aprendí algo que luego me permitió entonces sí definir una estrategia exitosa. Y lo mismo Tata, un gran grupo de la India, diversificado, tiene también un premio que se llama Dare to Try, que reconoce a aquellos gerentes que asumieron mayor riesgo. Entonces ya vimos, ¿sí? Los primeros 2 puntos. Ahora vamos a ver qué es una estrategia de innovación. Entonces, Gary Pisano, otro profesor de Harvard, él dice, bueno, la innovación sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar, inclusive en empresas que son líderes o que fueron líderes en innovación como Polaroid, Nokia, ¿no? Nokia pues era líder en la telefonía celular y después pues casi no sobrevive, ¿no? Cuando sale el iPhone y luego toda la parte de Android de Google. Son Microsystems, pues Stanford University Network, pues ellos son los creadores de mucho de lo que fue el Internet, ¿no? Y también después fueron comprados por Oracle. Entonces, todas las empresas, Yahoo era el principal buscador antes de Google. Entonces, aún empresas que son líderes en innovación, después les cuesta trabajo sostener su desempeño en esta área. Y lo que él dice es que lo que falta es una estrategia de innovación. Entonces, creemos a veces que una estrategia de innovación es, pues, este conjunto, una bolsa de mejores prácticas, como por ejemplo, el tener la función de investigación de desarrollo, dividirlo en lugar de descentralizar en equipos autónomos, eso es una buena práctica. Impulsar iniciativas de emprendimiento dentro de la empresa también.
crear fondos para aquellos proyectos de mayor riesgo que no quieren financiar las unidades de negocio, buscar alianzas con terceros, usar hackatones y las redes sociales para crowdsourcing, colaborar con clientes en el desarrollo del producto, todas son buenas, ¿no? Pero lo que dice, si esas si las tengo así, se ven como esta bolsa que ven aquí en la imagen, ¿no? Lo que él dice es, no, para que la innovación sea sostenible, necesitas tener un sistema de innovación en tu organización. Es un conjunto coherente de procesos y estructuras, roles definidos, que van a estar haciendo lo que veíamos antes, cuando definimos innovación. O sea, encontrar sistemáticamente nuevas oportunidades, viendo qué problemas, qué fricciones existen con los clientes, ¿no? Sintetizando conceptos abstractos ya en un diseño de un producto, ¿no? A través de ir haciendo estos minimum viable products, ¿no? Decidir cuál es gobernar, qué proyecto le dejo de meter dinero porque no se ve que vayan caminando las cosas y cómo reasigno los recursos a otras iniciativas. Todo eso, las empresas que innovan bien y que son líderes, tienen esto bien definido, ¿sí? Si no lo tienes, te pasa como en este diagrama donde va un equipo autónomo en una dirección y otro en el otro y no pierdes impacto, ¿sí? Entonces dice, ahora, ¿cómo haces tu estrategia de innovación? Pues hay que tener cuidado porque hacer una estrategia de innovación eh, dejándola muy alta, por ejemplo, debemos innovar para crecer o innovamos para crear valor, pues sí, las dos son ciertas. Debemos innovar para estar por delante, pues sí, pero no te dice un sentido de dirección. O ser de clase mundial, pues ¿qué quiere decir eso? ¿No? Entonces necesitas aterrizar esta estrategia de innovación. Y dice Gary Pisano que necesitas contestarte 3 preguntas, ¿sí? La primera es cómo la innovación va a crear valor para los clientes potenciales. Y esto se relaciona mucho con la primera plática del día de hoy de Enrique, de su estrategia comercial y la innovación para creación de valor, y también con lo que comentó Greco, de entender al cliente en lo individual, ¿no? El ejemplo que puso de Gisela, y de entonces saber entonces qué es lo que puede funcionar y estar más adecuado a lo que ella necesita, ¿no? Empresas que la han hecho muy bien fue, por ejemplo, Bell Labs, durante 50 años, ¿no? Ellos inventaron el switch telefónico, la celda fotovoltaica, el transistor, las comunicaciones vía satélite, láser, la telefonía móvil, el sistema operativo Unix, todo de un mismo lugar, ¿no? No es el de la cantina que nos puso Enrique, ¿no? En Cambridge, pues no ha dado, sí dio premios Nobel, pues no tantos como aquello, pero sí vean la cantidad de innovaciones, y es que aquí estaba muy claro que lo que se quería era mejorar y desarrollar las capacidades y confiabilidad de la red telefónica. Entonces, todo lo que ayudara a eso dio lugar a estas innovaciones, ¿no? Apple también, por ejemplo, ha sido muy líder en innovación. Claro, no lo ha hecho solo, se ha apoyado de empresas como IDEO, la de Tom Kelly, para tener proyectos que sean muy fáciles de usar, muy intuitivos y muy interoperables entre ellos. Entre ellos, porque fuera de ellos Apple es bastante cerrado, ¿no? Una vez que ya digo, ¿cómo va a crear esto valor para el cliente potencial? Entonces tengo que decir, ¿y cómo voy a capturar yo ese valor? ¿Cómo voy a cobrar esto? ¿Va a ser un servicio de suscripción o va a ser una compra y un servicio postventa? ¿No? ¿Y cómo voy a mantenerme diferente para que no me alcancen los competidores? Una de las preguntas que hacían era, ¿cómo no te piratean tu idea? Bueno, pues si tu producto es muy bueno, te lo van a querer piratear, eso seguro. Entonces lo que tienes que hacer es moverte más rápido que los competidores, ¿no? Hacer productos complementarios que entonces creen una barrera de entrada, ¿no? O de plano meterte como lo hace Dow Corning dentro del sistema del cliente. Cuando el cliente está diseñando un nuevo, por ejemplo, ellos hacen silicón, entonces hacen silicón para muchas aplicaciones, pero también, por ejemplo, para diseño de edificios. Entonces, dependiendo de dónde va a estar, por ejemplo, el nuevo edificio de Apple que está en Santa Clara, en California, pues tiene un silicón muy especial. Tienes que ver cómo está el clima, la temperatura, los vientos, los esfuerzos que va a tener la estructura para que entonces hagas el silicón a la medida. Entonces, si ya estás dentro de las oficinas de tu cliente trabajando junto con él, va a ser muy difícil que te quiten de ahí. La tercera cosa es qué tipo de innovaciones vas a hacer. Enrique nos decía de que el 99% eran de mejorar lo existente y el 1% era crear lo nuevo. Bueno, aquí hay una definición un poco distinta. En el eje X ven las competencias tecnológicas y en el eje Y ven las competencias, el modelo de negocio.
Entonces, las innovaciones de rutina son aquellas en las que son con las tecnologías que ya conocemos en el modelo de negocio que ya conocemos. Por ejemplo, cuando BMW saca un nuevo coche o cuando Vanguard saca un nuevo fondo de inversión, son innovaciones de rutina y son la mayoría y no las debemos de ver con desprecio, de que solo queramos ser innovaciones disruptivas, porque de esto comemos y aquí también tenemos que mantener una ventaja, ¿sí? Hay algunas innovaciones que son arriba a la izquierda, le llaman las disruptivas, son aquellas en las que cambiaste el modelo de negocio con las mismas competencias tecnológicas, pero un nuevo modelo de negocio. Por ejemplo, cuando Netflix saca la parte de video bajo demanda, ¿no? Ya se conocía la tecnología, ¿no? Pero nunca se había hecho un servicio de streaming, de video streaming por suscripción mensual, ¿sí? Lo mismo pasa con el software abierto, pues es un nuevo modelo de negocio, ya no vas a estar cobrando por la licencia, tienes que agregar valor de otra manera, ¿no? Pero las competencias técnicas ya existían. Abajo a la derecha tenemos las innovaciones radicales, aquellas que requirieron nuevas competencias tecnológicas, por ejemplo, a las farmacéuticas, que las medicinas sean muy de tipo químico, o con la biotecnología, pues es toda una revolución, y ahora hay toda una medicina personalizada, ¿no? Entonces empresas como Bayer, por ejemplo, a nivel mundial, pues, está haciendo alianzas con startups para poder complementar esas competencias tecnológicas, o Pfizer con biotech, ¿no? Para la vacuna del COVID, ¿no? Y luego arriba a la derecha son aquellas que requieren nuevas tecnologías y también un nuevo modelo de negocio. Y aquí está el ejemplo de la fotografía digital, digital imaging, ¿no? A Kodak y a Polaroid, que estaban en la fotografía tradicional, pues les cambió, tuvieron que aprender tecnologías digitales, ópticas, y al mismo tiempo pensar en un nuevo modelo de negocio, porque el que los mantenía, que era vender películas, pues ya no era sostenible, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con los periódicos, van a tener que el periódico tradicional reinventarse, como lo hizo, por ejemplo, el Wall Street Journal, cambiando, en lugar de tener un mismo periódico para todos los clientes en papel, impreso por ellos mismos, ¿no? Eso fue una transformación completa, ¿no? A tener servicios digitales, alianzas con terceros y que cada cliente puede escoger lo que quiera ver de contenido en el dispositivo que quiera ver, ¿sí? Entonces, ahora, ¿quién debe hacer la estrategia de innovación? Todo el equipo directivo. No es una función del responsable de investigación y desarrollo, porque la innovación, como decíamos, es lo que nos va a permitir a toda la organización seguir siendo relevante para nuestros clientes y crecer de manera rentable y sostenida. Entonces vamos a ver la última sección, que es esta de la innovación en la era digital. Este es el artículo que les comentaba yo de MIT y Deloitte. Es una encuesta hecha en 2018 con pues, un número importante de ejecutivos, 4.800 en 125 países, 28 industrias. Las conclusiones importantes, ¿no? Es que las organizaciones que avanzan en su transformación digital, que por eso me quise hablar de transformación digital antes, están innovando más rápido y se están separando del resto. O sea, hay una mayor brecha. Esta brecha se explica justamente por cómo enfocan a la innovación. Innovan más, innovan de manera diferente. Entonces, esta es la evaluación, nada más para, en el eje X vamos a estar viendo el nivel de madurez en la transformación digital, ¿no? O sea, si ustedes piensan en una empresa que es ágil y que tiene una estructura muy descentralizada, etcétera, y una cultura que permite fracasar y aprender, y le dan tiempo a la gente para hacer esto, bueno, esa sería una empresa que está en las calificaciones altas de transformación digital, ¿no? Entonces aquí vemos en esos tres clústeres, empezando los que están ya en desarrollo, los que están ya maduros en su transformación digital, pues sí hay una diferencia muy importante en cómo responden las preguntas del cuestionario, ¿sí? En las que están maduras en su transformación digital consideran a la innovación como una fortaleza, y en cambio las que empiezan la consideran solo el 10% la considera una fortaleza. Uh-huh. En las maduras también la organización le da más recursos, tiempo, dinero, gente a las iniciativas de innovación. Se tiene una mentalidad emprendedora en las empresas que van madurando en la transformación digital, y hemos logrado avanzar hacia ese ideal de empresa en los últimos años con paso sólido, ¿no? Y ven cómo se ve claramente una diferencia entre las empresas que apenas empiezan su transformación digital y las que ya son maduras, ¿no?
Aquí también se ve, acuérdense, el eje X es la madurez digital, y acá vemos la línea azul fuerte, arriba, es que más del 10% de mi trabajo me dan, en mi trabajo me dan más del 10% del tiempo como una oportunidad para experimentar e innovar, ¿no? Cuando inicias, muy pocas lo hacen, bueno, no muy pocas, la mitad, pero conforme van avanzando en su madurez, prácticamente todas lo hacen. Luego, otro hallazgo, las empresas digitalmente maduras son mucho más proclives a trabajar con socios externos. O sea, ya se dieron cuenta de que la gente más inteligente no trabaja para la empresa, ¿sí? Está en otro lado. Entonces, pues yo lo que quiero es poder aprovechar a esa gente que puede ser que esté en otro país, ¿no? Para que me ayude a hacer cosas. Y les doy un ejemplo. Bimbo, Grupo Bimbo, hace como 4 años, utilizó una plataforma de ciencia de datos que se llama Kaggle, donde puso un premio de $25,000 y recibió más de 1,200 entradas o sea, puso sus datos de puntos de venta, de 1 millón de puntos de venta en México, en 45,000 rutas, y dijo, yo no tengo la gente para hacer un modelo de inteligencia artificial de pronóstico de demanda, ¿no? Entonces, pues, lo voy a poner ahí, voy a poner un premio. Y por $25,000 tuvo 1,200 y pico equipos concursando, ¿no? Y Bimbo se queda de acuerdo a las reglas del concurso, puede ser el mejor o los primeros 3 mejores, ¿no? Y ya inclusive puede hacer luego una relación comercial directa si quiere contratarlos para que le sigan ayudando a hacer cosas, ¿no? Entonces hay que pensar en ecosistemas, hay que hacer alianzas con otras organizaciones, ¿no? Para poder impulsar la innovación. Y tenemos que tener también, porque luego las empresas grandes queremos que estas startups pues nunca nos fracasen. Y la verdad es que, con lo que les decía yo antes de Eric Rice, vas a fracasar, seguro vas a fracasar muchas veces, y qué bueno, porque vas a ir aprendiendo, ¿no? Entonces no les vas a poner a estos socios externos, por ejemplo, a las empresas que creen algunos de los 300 jóvenes que están aquí, pues que tengas una fianza y que tengas ya mercado probado y clientes de referencia. Tienes que más bien juntarte con ellos y experimentar, darte la oportunidad de experimentar con ellos, ¿sí? Entonces no les pongas un contrato leonino porque entonces los matas, ¿no? Finalmente, el otro hallazgo es el de los equipos multifuncionales, ¿no? En nuestra educación, pues nos vamos especializando, ¿no? Y tendremos luego a pensar que lo que nosotros sabemos es lo más importante y no es así. Y en un problema, por ejemplo, de atención a clientes, ¿no? Pues hay múltiples factores que pueden afectar esto. Entonces, es muy importante tener equipos con habilidades diferentes. Aquí también la equidad de género y también la diversidad en edad, en la gente que está en estos equipos, es muy importante porque luego uno no ve las cosas como lo ven los demás. Entonces, como decía Zuckerberg, el tener estas visiones diversas, estas ideas diversas, te va a dar un mayor índice de bateo, ¿sí? Entonces aquí ven también en cuanto a las organizaciones que están empezando, ya en desarrollo o ya más maduras en su transformación digital, fíjense cómo suben las calificaciones. O sea, aquí la pregunta es si a los equipos crossfuncionales se les da suficiente autonomía. Pues sí. Si se evalúa el desempeño del equipo en lugar del desempeño individual para promover más el trabajo en equipo, pues sí, también, ¿no? Luego la medición individual de desempeño acaba provocando un efecto secundario horrible de que ya la gente no quiere colaborar con otros porque aquel es el que se va a llevar el bono, ¿no? Y luego acá el tema del liderazgo de la alta dirección, o sea, la alta dirección debemos de ser responsables de crear el ambiente propicio y los mecanismos con la claridad necesaria para que estos equipos multidisciplinarios puedan operar de manera autónoma. La última lección es que se requiere un buen gobierno corporativo. O sea, vamos a estar haciendo un portafolio de iniciativas, ¿no? Hay muchos experimentos, de los cuales muchos no van a funcionar y vamos a tener que estar gobernando esto y reasignando recursos, ¿no? Y algo fundamental es así como los coches tienen frenos, ¿no? No para ir más despacio, para que podamos ir rápido. Si el coche no tuviera frenos, no podríamos ir a las 100 kilómetros por hora, ¿no? Porque en la primera curva nos saldríamos. Entonces, lo mismo pasa con los códigos de ética y las políticas éticas
en las organizaciones y las implicaciones sociales. O sea, tú vas a descentralizar la toma de decisiones, vas a dejar que los equipos multifuncionales sean autónomos, les vas a dar recursos, pero entonces tienen que quedar muy claras las reglas del juego, ¿no? Para no descarrilarse. Si las tienes claras, perfecto, entonces sí puedes descentralizar y entonces puedes ir a una velocidad mayor. Aquellas empresas que son más innovadoras y que han avanzado más en su transformación digital, la verdad se sienten mucho más confiadas de que en 10 o 20 años que era esta pregunta, van a poder seguir siendo exitosas. Las que están empezando no tienen esa percepción. Es más, muchas de las empresas que se han atrasado en su transformación digital porque no la entienden, porque están esperando a ver qué pasa en su industria, están perdiendo talento, ¿no? Porque la gente joven, como los que tenemos aquí en la audiencia, quieren trabajar en empresas innovadoras donde les permitan desarrollar su máximo potencial, ¿no? Y donde no hay esas burocracias que luego te la aplastan. Dos ejemplos nada más. Este es MetLife, tiene un acelerador digital, contrató a esta empresa que se llama Techstars, no sé si es parecida a la de WordDev, de Greco, ¿no? Porque también ellos lo que hacen es que buscaron para MetLife quién pudiera complementar sus competencias, encontraron esta empresa que se llama Enroll Hero. Enroll Hero es una empresa dedicada a atender a la población de más de 65 años que utiliza un plan que dan en Estados Unidos que se llama Medicare, ¿no? ¿Y para qué lo hizo MetLife? Pues porque MetLife no conocía muy bien este segmento de la población y Enroll Hero sí. Y Enroll Hero le ha ayudado porque entonces puede promover lo que vende de Medicare, sus servicios a los clientes de MetLife. O sea, ese es un ganar para Enroll Hero. Pero, ¿y MetLife qué gana? Porque Enroll Hero no vende los productos de MetLife. Pero como tiene esta cercanía con esa comunidad, entonces eso le ayuda a MetLife a entender mejor qué otros productos diseñar para complementar, ¿no? Y no competir con Medicare, pero complementar con otras cosas, ¿sí? Como otros planes de pensiones, etc. Y luego este es CarMax. Aquí está lo de los equipos multifuncionales. Hay mucha literatura de cómo crear estos equipos. A ellos lo que les ha funcionado son equipos entre 7 y 9 personas, ¿no? Si es muy grande el equipo, luego ya, pues ya no todos participan, etcétera, y si es muy chiquito no tiene suficiente diversidad. Ellos incluyen en todos los equipos un gerente de producto, un líder de ingeniería o desarrollador que sepa, ¿no? Si se va a poder desarrollar esto o no, y alguien que tiene que ver con usabilidad, experto en experiencia del cliente, etcétera. Cuando menos estos 3 roles, ¿no? Y hay más personas en el equipo, ¿no? Y como dice, les decimos qué queremos lograr, pero no cómo, ahí les dejamos rienda libre, ¿no? Cada 2 semanas se reúnen y básicamente en 10, 15 minutos, no, sin echar mucho rollo, es cómo van en los objetivos, qué experimentos han hecho, qué les ha funcionado y qué no, ¿ven? No se castiga el que algo no funcione y qué han aprendido, que es lo más importante, ¿no? Y él considera que gracias a eso pudieron lanzar en un tiempo récord una nueva oferta de valor omnicanal para la empresa. Entonces, algunas lecciones aprendidas, nos los decía Enrique en la primera plática hoy, ve más allá de tu organización. Él decía, ve la voz, la industria, otras industrias, ¿no? Hablaba de los 4 factores de inspiración. Entonces, es muy importante, ¿no? No verse en el ombligo, ver más allá y participar en ecosistemas de innovación. Por eso felicito a Creo MX por este evento. O sea, lo que van a aprender ustedes, no solo de los que tuvimos el honor de ser aquí speakers con ustedes, sino entre ustedes mismos y tener estas comunidades es lo que realmente tiene éxito, ¿no? Y tenemos que ver amplio. Aquí les puse universidades, me da gusto ver los logos de tantas universidades de Zacatecas, el gobierno, ¿no? Decían en la mañana la hélice de gobierno, universidad, industria, ¿no? Los emprendedores que están aquí, los influencers, etcétera, ¿no? Segundo, ve cómo estás apoyando a estos equipos multifuncionales. Igual estás haciéndoles micromanagement o no les estás dando suficientes recursos o igual no tienen claridad en los objetivos de lo que tienen que hacer. Si los objetivos están claros, como en el caso de CarMax, pues entonces sí vamos a avanzar en caballo de Hacienda. Elimina las jerarquías formales, o sea, el organigrama es un
un impedimento, es una especie de arteriosclerosis, ¿no? En las organizaciones ágiles. Entonces tienes que quitar estas jerarquías, aprender rápido, ¿no? Descentralizar la toma de decisiones. Y poner estos rieles, como cuando vamos a jugar al boliche para que no se vaya la bola a la canal, tenemos que tener estos rieles éticos para poder guiar la innovación. ¿Sí? Entonces, en conclusiones, para poder tener tiempo ahora de las preguntas, perdón, aquí me... Sí. Entonces, conclusiones, la primera, pues empezamos diciendo, la innovación es la fuente de crecimiento rentable y sostenible de una organización. No solo de las startups, ¿sí? Sino de todas. ¿Por qué? Porque todas hoy nos enfrentamos al mismo dilema. Todas tenemos que diseñar ofertas de valor, productos, servicios, ¿no? Que agreguen valor a nuestros clientes en un entorno que se ha vuelto muy incierto, volátil, complejo y ambiguo. Entonces todos nos enfrentamos al mismo problema, ¿no? Eh, la mayoría de las innovaciones exitosas surgen de un proceso disciplinado, nos lo decía Drucker, de explorar y explotar. O sea, explorar son cosas nuevas, explotar es lo que ya tienes, ¿no? De oportunidades de innovación, más que de un chispazo genio. Es una disciplina y podemos ir mejorando, así como cuando aprendemos a tocar piano, a tocar guitarra o a jugar béisbol, podemos ir mejorando nuestro juego, ¿sí? En la innovación. No es magia, ¿no? Hay muchos libros escritos al respecto y los principios son los que hemos estado platicando aquí, ¿no? La estrategia de innovación es importante si vamos a descentralizar la innovación en estos equipos multifuncionales de 7, 9 personas, pues vamos a tener que ser muy claros en qué es lo que queremos, a qué cliente vamos a ir, qué valor vamos a agregar, cómo vamos a capturar ese valor, ¿no? Y qué tipos de innovaciones de las 4 que vimos, de rutina, disruptiva, radical o arquitectural, vamos a desarrollar. Finalmente, en la última parte de la plática hablamos de que las empresas digitalmente maduras, aquellas que sí están tocando todo lo que les puse en ese diagrama, donde venía estrategia, cultura, gente, estructura y tareas, eh, están innovando más y de manera distinta. O sea, están utilizando equipos multifuncionales autónomos con objetivos claros, participan en ecosistemas de innovación débilmente acoplados, o sea, aquí es donde tienes que ser menos formal y que lo que normalmente eres en tu relación con proveedores, ¿no? Tienes que permitir poder trabajar con estas startups, muchas de las cuales pues tienen áreas de oportunidad en los procesos que empresas más establecidas todavía ya tienen, por eso las aceleradoras como la de Greco les pueden ayudar si ustedes se lanzan de emprendedores, ¿no? Y el tercer aprendizaje de esta última parte era el gobierno robusto con base en principios y guías de ética, ¿no? Entonces, con eso, dejo de compartir para entrar a las preguntas. Y agradezco nuevamente la invitación. Hola, tenemos ya aquí algunas preguntas. Carlos, para que nos ayudes de los emprendedores y empresarios que están presentes y que están también conectados. La primera pregunta es, ¿la innovación es realizable para tiburones como Facebook y Apple por su capacidad financiera? ¿Cómo pueden innovar las pymes con presupuestos tan limitados? Mira, la innovación no solo es para los tiburones. Al contrario, yo creo que muchos tiburones se han vuelto lentos, ¿no? Y entonces muchas se están complementando con empresas chicas. Por ejemplo, en el sector financiero aquí en México hay muchas fintech. Una de las buenas cosas fue cuando se sacó la ley fintech acá en México. En otros países no existe algo así. Y eso pues ha impulsado muchísimo. Yo todas las semanas me entero de nuevas empresas fintech, ¿no? Y estas empresas muchas, o sea, lo que he platicado yo con emprendedores, conozco algunos de ellos, he sido mentor de Endeavor en algunas de ellas también, pues la verdad es que ahorita el tema no es tanto el capital, hay muchas fuentes de capital, o sea, lo que todos los emprendedores me dicen es, el dinero no es la bronca es que hay una buena idea y un buen modelo de negocios robusto, ¿no? Entonces, ustedes que además están jóvenes, que entienden mejor ese mercado, que es el mercado más importante ahora, yo creo que tienen un área de oportunidad grande, ¿no? Ahora sí asesórense, ¿no? Para no hacerle como el Borras.
de aceleradoras como la que dio la plática anterior. Hay varias en México. Hay, mi hijo, por ejemplo, trabaja en una que se llama New Ventures, a empresas que tienen impacto social, ¿no? Y te sorprendes de la cantidad de jóvenes que han arrancado el emprendimiento, ¿no? A pesar de no tener los recursos que tienen las empresas grandes. Las empresas grandes, ¿sí? Por otro lado, tienen que reinventarse, ¿no? Y no lo van a poder hacer solitos. Entonces es una gran oportunidad para hacer ecosistemas con ellas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Grupo Val, trabajamos mucho con MIPYMES, con micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y desarrollamos muchos proveedores. Y una de nuestras preocupaciones importantes es apoyarlas para que sean sustentables, ¿no? Entonces, cuando abrimos una nueva mina en algún lugar, ¿no? Pues en lugar de comprar la comida a los proveedores grandes establecidos como el SEA, pues desarrollamos a la gente de la comunidad, ¿no? Y eso también hace que tengamos una buena relación con la comunidad. Y el talento lo traen ahí de los 300 que estoy viendo ahí en la sala, ¿no? Y eso es lo más valioso, o sea, es el recurso más escaso. Y ahora con esto que les platicaba yo de la gran renuncia, pues nosotros queremos a la gente, a ustedes, a los que tengan, nos decía uno de los speakers, la actitud adecuada. El de Cinépolis nos decía, mira, 99% es la actitud, ¿no? O sea, si ustedes tienen las ganas, seguro van a encontrar, porque hay un ecosistema de innovación en México. Por ejemplo, el ITAM, donde yo doy clases y fui director de la División de Ingeniería ahí 11 años, tiene un Epic Lab, que justo lo que hace es apoyar a emprendedores, ¿no? Y conectarlos con fondos de capital para esto. Entonces, conéctense con todo organizamos, por ejemplo, una vez al año, traemos gente de MIT, hacemos un bootcamp de innovación. Entonces, los que quieran desarrollarse en esta área, seguro van a encontrar tierra fértil. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede implementar los equipos autónomos y multidisciplinarios en una empresa donde está muy arraigada la organización vertical? Excelente pregunta. A ver, ese es el principal problema y qué bueno que lo comentan porque yo cuando hablo de esto de transformación digital con ejecutivos, pues muchos me ven como el loco que está ahí en el zócalo y que le echan monedas al sombrero y le dan la vuelta, ¿no? Porque dice que el mundo se va a acabar, pero no lo digo yo, lo dicen los principales pensadores del mundo, ¿no? Pero muchos ejecutivos todavía no se dan cuenta y creen que las fórmulas que les sirvieron en el pasado les van a servir ahora en la era digital para ser exitosos. Y es un cambio, alguien decía, mira, no es una época de cambios, es un cambio de época. O sea, lo que ha traído Internet y la manera como hoy tiene que ser una organización en su ADN es radicalmente distinta a todo lo que nos enseñaron. La mayoría de los ejecutivos en las empresas llegaron a donde llegaron por aplicar esas fórmulas de la era industrial. Entonces son los más resistentes a cambiar, ¿no? Hay, desde luego, honrosas excepciones, pero tocaste el tema fundamental. Si no cambia el mindset de la alta dirección de la empresa, no va a poder lograrse la transformación digital y entre otras cosas no vas a poder crear los equipos multidimensionales y descentralizar la toma de decisiones, ¿no? A mí me lo han dicho muchas veces, me dicen, oigan, pues es que nosotros no somos Google. Yo le digo, pues deberíamos de serlo, o sea, aunque no nos dediquemos a ser buscadores, aunque seamos mineros, aunque seamos tienda departamental o empresa de seguros, o sea, el ADN de la empresa ágil, ese es el que va a hacer que pueda uno competir en la era digital, ¿no? Pero tenemos que empezar por arriba, tenemos que convencer a la alta dirección de que tiene que cambiar la manera como ve las cosas y de que tiene que aflojarse un poco y soltar esto, ¿no? Sin eso, dice a Peter Drucker, también el autor que cité, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Entonces, el tema de cultura organizacional es el tema en la era digital. Y eso aplica a las universidades, aplica a cualquier organización en cualquier sector. Muchas gracias, Carlos. Vamos nada más con la última pregunta por cuestiones de tiempo. Comentan, Carlos, gracias por la charla. ¿Cómo recomendarías acercarme o cómo puedo contactar y ofrecer servicios a una empresa como Grupo Bell? Sí, mira, cada una de nuestras empresas tiene su página web y ahí hay para proveedores. De todas maneras, me puedes contactar si tienes algo en particular. Sí, mi
correo en Val es esosaya@val, B-A-L, como está ahí en el slide, .com.mx, y encantado, ahí te pongo en contacto con las áreas. Lo que pasa es que cada empresa compra de manera individual los servicios y productos, entonces no hay así oye, pues una persona en Val que compre todo, no. Entonces vas a tener que ir con cada empresa en función de cuál es tu solución, ¿sí? Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Pues con esto concluimos. Carlos, muchísimas gracias por compartirnos el día de hoy tu experiencia a nombre del CCMX, del gobierno de Zacatecas. Te agradecemos que nos hayas compartido el día de hoy este tiempo. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Eli, por la invitación, y gracias a todos ustedes por atender la plática. Gracias. Gracias.